Buenas tardes, nuevamente. Precisamente dentro del proyecto toponomástico en Hispaniae, que no voy a explicar ya, nos hemos dado cuenta de la necesidad de no quedarnos solo en la explicación próxima, en la etimología próxima, en la motivación próxima, como hemos hecho hasta ahora en toponimia. Normalmente cogíamos un topónimo, por ejemplo, pues Benavent, tros de Benavent, trozo de Benavent, y decíamos, era una familia tal de Benissa que tenía importantes posesiones de tierra y casas al término, y ya está. Y parábamos la explicación porque es lo más, dentro del contexto estudiado, era suficiente. Pero precisamente con el toponomástico en Hispaniae, y antes ya nos hemos dado cuenta que habíamos de salir y hemos de hacer también la toponimia remota. O sea, no solo la toponimia próxima, que es la que te puede dar la documentación, es más fácil de explicar, pero también hemos de ir a la toponimia remota. Quiere decir que, que ese Benavent es un señor, pero ¿de dónde viene? De que ese topónimo de dónde viene, cómo se forma, por qué significa, etc. Y eso nos hace trascender las fronteras de cualquier estudio. Los de Madrid ahora necesitarán estudiar toda la toponimia del resto de España para poder explicar una serie de nombres, los de Albacete lo mismo, los de Valencia lo mismo, etcétera, etcétera. Este sistema nos obliga a la colaboración de todos. O sea, ya no puede ser como antes, que un señor o una zona con su documentación hacía su trabajo. Ahora necesitamos la colaboración de todos. Entre otros sitios, por otra parte, porque los que conocen el terreno son los que pueden dar mucha luz al documento. Un documento está muy bien, sin documento no hay nada, las reglas lingüísticas se han de cumplir, pero para explicar un topónimo, pero claro, el que conoce el terreno son los de aquí, en este caso de Albacete o en otros sitios. Por tanto, hablamos ahora de la circularidad de la toponimia. Ya no solo estudiamos el topónimo, sino que estudiamos también el origen de ese topónimo. Lo más fácil es estudiar los topónimos de origen antroponímico o deotoponímico, pero no solo esos, también se pueden estudiar otros. Por ejemplo, nosotros tenemos un río en Valencia, el río Cañoles, que para explicar el nombre hemos de venir a Almansa, donde nace una especie de barranco, riachuelo, que es el Cañolas, adaptado a Valencia. Hay una casa, la casa Cañoles, etcétera, y pensamos que viene la etimología de ahí. Por tanto, hemos de ir. Eso pasa también con los ríos grandes, claro. Bien, dentro de esta idea de la colaboración entre todos, vamos a hacer una propuesta dentro del antiguo Reino de Valencia, donde se produjo una sustitución humana y lingüística desde la conquista del rey Jaime I, 1232-1238, cuando dentro del mundo cristiano y gracias a una nueva legislación más atractiva, para obtener una vida más digna y rica, comenzaron a venir a Valencia los colonos, primero de la Corona de Aragón y el sur de Francia, y luego los de las zonas cercanas, las zonas fronterizas de la Corona de Castilla, como Albacete o Cuenca, a través de los ríos Cabriel y Júcar. A partir de esta realidad, una gran parte de la creación toponímica medieval y de siglos posteriores se ha formado por una humanización del territorio a partir de los propietarios y cultivadores que dieron nombre a una gran parte de los nuevos terrenos, especialmente los nombres más raros o de menor frecuencia, y el de las familias más poderosas, que iban sustituyendo a los topónimos ya transitados por los árabes y, si no sustituidos, adaptados o cambiados. Esto ha provocado que mucho más de la mitad de la toponimia valenciana tenga un origen antroponímico, apellidos o apodos, más o menos transformados por el tiempo, y, por tanto, para poderlos explicar, hemos de ir a las regiones de donde viene esa gente. En este caso, digamos, la zona de Castilla. Veamos aquí el caso de Albacete, donde desde el siglo XIV encontramos en la documentación valenciana muchos comerciantes y repobladores de aquí, en especial de las zonas limítrofes de Onteniente, Énguera y Ayora, Orihuela y Caudete, es donde más encontramos. También hay de la zona de Casas Ibáñez, Jorquera, Alcalá de Júcar, pero eso al menos en la documentación que yo he manejado es posterior, pero eso sí, ya formaban posiblemente, ellos estaban dentro de la Cora de Valencia, por tanto la relación siempre ha habido relación. Los de Cuenca, que son, la documentación de Cuenca es primera, o sea, aparecen más pronto gente de Cuenca, pero en cambio ellos siempre penetraban por Requena y como máximo por Buñol.
Vamos a ver los nombres del lugar de la provincia y los gentilicios de Albacete que viven en Valencia. Y nos han dado topónimos, unos 25. No todos han dado topónimos y algunos es raro. Por ejemplo, Jorquera, que sí que da apellidos, pero no ha dado ningún nombre. Tengo una sospecha, en Cheste hay una Horquera, que en algún documento medieval podría ser Horquera, Jorquera, pero no lo tengo claro, eso lo debemos descubrir, lo hemos de ver. Bien, para entender esta entrada en Valencia, situémonos especialmente en el comercio de la lana y en la transhumancia. Por ejemplo, la feria de Alpera era visitada por ontenienses, que hemos encontrado un documento allí en Ontinyent, porque llevaban siempre muchísimo dinero, pedían al rey dinero para sacarlo del reino de Valencia, y iban a Alpera, curiosamente, a comprar lana, ganado, etc. Me ha sorprendido porque Alpera hoy... Alcaraz, aún en los años de la guerra civil, aún era el centro de lana donde las fábricas de la zona textil de Onteniente iban a cargar. Yo personalmente, como he dicho antes, he convivido y convivo con mucha gente. Para mí de pequeño ir al Provencio, al Bonillo, a Petro, a todo eso, yo no iba, pero era muy normal en las tertulias porque la gente venía de allí. Vale, empecemos ya el estudio. En muchas ocasiones es difícil asegurar un origen toponímico si no lo dice el documento. Así, por ejemplo, encontramos apellidos valencianos con nombres homónimos de aquí. El más importante es Albacete. Albacete, tenemos un apellido, Bacete, también tenemos Albacete, pero los medievales creo que no vienen de aquí. Albacete no era muy importante en aquel momento, vienen más de la partida del centro de la ciudad de Valencia que se llamaba Albacete. El siglo XIII ya no lleva el repartiment, ya aparece esa toponimia, es un llano, no hay está al nivel del mar. Y esto ha dado apellidos, por ejemplo, en Mogente, que está ahí mismo, cerca de Almansa. Lo mismo nos ocurre con la sierra y la ermita de Montiel. Nosotros tenemos una ermita de Montiel y una sierra importante. Pensábamos que vendría de aquí, pero ahora hemos encontrado documentos de 1402. Y ya en esa época no tenemos tanta relación, no se ve gente de aquí que venga a la zona de Benaguacil. Eso está Liria, Benaguacil, cerca de Buñol. Podía haber venido por arriba, a Buñol, no digo que no. Pero ahora siempre pensábamos que era de aquí, pero ahora pensamos que viene más del aragonés Montelu, Montiel, con la misma etimología, etcétera, etcétera. Aunque también podría explicarse por el árabe, pero prefiero explicarlo por el aragonés porque Montiel está, digamos, fronterizo con Aragón, aunque en Aragón no hay Montiel, Montiel está aquí, ¿no? A veces encontramos un apellido en valenciano, por ejemplo, Bellmunt, pero sabemos que su padre era Joan Belmonte o Juan Belmonte de Albacete, y al hijo ya le dicen Bellmunt. Por tanto, quiere decir que no siempre podemos saber con exactitud, porque en aquel momento la costumbre era adaptar los topónimos. Eso lo tenemos muy bien estudiado con los aragoneses, que todos los que llegan, por ejemplo, la Gueruela, pues se pierde la diptongación, porque el valenciano no tiene diptongación, pierde el artículo, entonces una Lagueruela se convierte en Guerola, una Cedrilla se convierte en Cedrelles, Segrelles, etcétera, etcétera, ¿no? Posiblemente también pasaba con casos de Albacete, pero solo tengo documentado el Bellmunt. Hoy Bellmunt en Valencia hay más de 100 personas que llevan Bellmunt, pero, y aparte en Castellón es el apellido más importante, pero claro, también Bellmunt existe en Cataluña, por tanto no se puede saber con exactitud, ¿no? Bien, a veces un mismo apellido no sabemos cuál es su origen. Por ejemplo, Masegoso puede venir de Aragón o puede venir de Albacete. Tenemos el apellido Masegoso, que ha dado algún topónimo, pero no sabemos. Mientras no encontremos un documento, no lo podemos saber. Lo mismo pasa con Córcoles. Córcoles, para mí, seguramente el topónimo, es de Guadalajara que se transporta a Albacete. Pero sí que es verdad que hay algunos córcoles en la zona de Valencia que cuando les llamas dicen que vienen de aquí, de la zona de la Mancha. Pero claro, puedes hablar con 3 o 4 córcoles, no puedes hablar con más. Estos son, digo, porque nunca se podrá saber exactamente. Luego, por ejemplo, tenemos algún topónimo, el Castillo de Bes, en Buñol, que es el mismo topónimo de las casas de Albacete, las casas de Bes, etc., ¿no? Es un apellido que en Valencia prácticamente con V solo existe en Valencia. También existe Bes, con B alta, también existe en Valencia, pero hay más en Cataluña y en otros sitios.
Y este Bes encontramos en Valencia un castillo que se llama de Bes. Dice, otorgamos a todos vos la llama del castillo de Bes y a los vuestros, tal. Bien, ya no se ha encontrado nunca más documentado el Bes, el castillo de Bes. Sabemos dónde está, cerca del río de Buñol, entre Buñol y el río Júcar, pero sospechamos que sería cuando el hijo del rey, Pere Ferrandi, señor de Buñol, trajo a gente de aquí de Bes cuando las guerras del siglo XIV. Pero no lo sabemos seguro. Vale. En ese sentido, Bes, allí se puede explicar muy bien dónde está, porque es como un paso, pero también aquí en Bes también es como un paso. También es como una cosa cerrada, por tanto, no lo sé exactamente. Aquí está la balsa de Bes, casas de Bes, villa de Bes, etc. Bien, eso ha dado también topónimos en Valencia, en Requena, camino de la balsa de Bes, villa de Bes en Jarafuel. Jarafuel está al lado de Ayora. Que verán ustedes que la mayoría siempre están en zonas cercanas a aquí. Bien, hay otras etimologías, pero ahora también puede ser que la forma Beas, que aparece en algún documento antiguo, que también ha dado un apellido en Valencia y en Alicante, pues también sea el mismo que Bes, pero eso no lo tengo claro. Bien, estos son dudas que uno tiene o digamos elementos que han aparecido una vez y ya no han aparecido más. Pero el apellido sí que existe. Seguramente no tiene que ver con el castillo de Bes del siglo XIII, sino del pueblo de Bes de aquí, que llegaron en algún momento. Y en algún momento, en algún momento moderno, no tenemos documentación medieval del apellido Bes. Vamos a ver una serie de ejemplos más concretos. El primero será Chinchilla. Chinchilla lo tenemos documentado ya desde 1331. Tenemos ya varios Chinchillas en Valencia. En Alicante, Joan de Chinchilla, en Valencia, Mateus de Chinchilla, en Játiva, etc. A veces aparece el nombre Mateus de Miralles de Chinchilla, y luego el hijo pasa a ser Chinchilla y pierde el apellido primero, ¿no? Tenemos también en el siglo XVI varios Chinchillas, etc. Chinchillas en estos momentos en Valencia hay bastantes, pasan de 300. Y en Alicante muchos más. También en Castellón más aún. O sea, en las tres provincias hay mucho apellido Chinchilla. Y en el resto de España son 3.478 personas en España que llevan de primero. En Villena hay 20 personas, en Castellón 49, en Villarreal 73, en Elda 39, en Elche 140, más hacia el sur. Eso tiene interés, para nosotros tiene interés por una parte ver el pueblo y después estudiar la toponimia de allí. Hoy en día, allí en Valencia, existe el río de Chinchilla, en Oropesa, el motor de Chinchilla, en Valencia, y el barranco de Chinchilla, en Orihuela. Bien. ¿Es realmente el apellido Chinchilla? Yo creo que sí, por la documentación de Castellón, pero Corominas opina que no. Corominas piensa que es propio, que vendría del mozárabe Sentis Sentiquis, o de un colectivo Sentiquétula. Emilio Nieto tiene también esa opinión la acepta y tiene otra más. El Carmen Barceló tiene otra, que vendría de Santa Quequilia, y Poglinton, que vendría del ibérico Saltichi. Esto en la publicación saldrá bien explicado, pero ahora he preferido no hablar de mucha etimología porque muchos de ustedes saben más que yo de las etimologías de los pueblos y por tanto prefiero no extenderme en cosas que ustedes ya saben más que yo de los pueblos de aquí. Pero bien, aquí lo interesante es realmente el topónimo Chinchilla documentado en el siglo XIV en Valencia y el apellido es homónimo, autónomo, no tiene que ver con Chinchilla del Monterrón o personas de Chinchilla. Yo pienso que por la documentación y por los sitios debe ser un antropónimo de aquí que llega a Valencia. Pero no lo podemos asegurar al 100%. No se puede asegurar al 100%, porque no tenemos... Bien. Otro topónimo interesante, ya he dicho antes Albacete. Albacete hay pocos en Valencia, hay pocos. Pues hay 17 pueblos que tienen el apellido de Albacete, más en Alicante. Pero bueno, habrá unos 250, 300. Pero Bacete sí que tiene más. Bacete sí que tiene más, sobre todo en dos sitios, Carcagente y
y Mogente, ¿no? Los dos de la zona de Valencia. He dicho antes que posiblemente no venga de aquí. Ya en el 1379 tenemos Pascual Albacet, en el siglo XVI tenemos otros Albacets, Basset, no lo sé, yo pienso que debe ser más el topónimo de la ciudad de Valencia, pero no lo puedo saber. Por la época, porque Albacete en aquel momento aún no tenía una potencia suficiente, creo. Bien, hoy en día hay algún topónimo creado por Albacete, como Almazora, por ejemplo, que Albacete, pero no ha creado muchos. Eso también es un síntoma. Cuando un topónimo cuando un antropónimo de origen toponímico ha creado muchos topónimos desde antiguo, siempre es una prueba que ha venido más antiguo. Si Albacete no ha creado prácticamente topónimos hasta ahora, es posiblemente porque no tenía la fuerza del antroponímico. Bien, Alcalá del Júcar también nos ha dado varios topónimos, aunque claro, Alcalá es muy difícil porque Alcalá tenemos también en Valencia, Alcalá y Xivert, tenemos otro Alcalá y Xivert en el siglo XV tenía 250 casas, o sea que claro, pero hay muchos Alcalás que algunos podrían ser de aquí por la zona donde está. En Montesa, por ejemplo, en Montesa es posible que venga de aquí, pero los de Valencia y los de Castellón, esos venden de otros Alcalá. Alcaraz es uno de los apellidos más abundantes de la provincia de Albacete, fuera de Albacete, el que más, creo que es el que más. Hay 17.000 en España, Alcaraz. En Valencia tenemos topónimos, Casas d'Alcaraz, Camino de Canya d'Alcaraz, en la zona de Orihuela, Albatera, Fondó de les Neus, y luego tenemos en Alcoy y Játiva, Alcaraz, porque valencianizamos la africana o la Z, la tenemos, ¿no? Las primeras documentaciones que tenemos de Alcaraz son ya medievales, como digo, 1297 tenemos en Alcaraz, en Alcoy un señor y otro en Játiva, precisamente se dedicaban al textil y uno de ellos se casó con un occitano, precisamente que era uno de los grandes exportadores, bueno, de los grandes, un exportador importante de lana a toda Europa, se casó la hija. Alcaraz, debe ser ese Alcaraz. Bueno, luego del siglo XVII ya hay muchos Alcaraz. En el siglo XVII vemos que entran por Bocairent. Siglo XVII y XVII entran por Bocairent, que está al lado de Villena. Villena entran por Bocairent. Luego hay muchos en Xixona, Gijona, son los dos sitios donde más. Y también hay muchos en la Canal de Navarrés, en Engra, Anna, y ese sitio también hay bastante. La etimología es conocida, no hace falta. Almansa, también hay muchos a Valencia, también hay unos 300 a la provincia de Valencia, también en Alicante y Castellón, pero claro, es un apellido importante, un pueblo que ha dado un apellido importante, 4.380 habitantes. Claro, Almansa se ve que hasta el siglo XV no era muy importante, hasta la época de los Reyes Católicos, pero a partir de los Reyes Católicos en Almansa, digamos que aparece mucho en la documentación valenciana, en cambio Alpera deja de aparecer, es curioso, no sé si hubo una sustitución o no. Bien, a veces tenemos Pere Poveda, llaurador de la vila d'Almansa. Es normal, es Fuente la Higuera. Fuente la Higuera hace frontera prácticamente y por tanto es normal que se encuentren en Fuente la Higuera personas que viven de así. Pero también hay en otros sitios. Joan García d'Almansa, o sea, ahí tenemos el topónimo y luego ya tenemos los apellidos Jeroni Almansa, etcétera, García Almansa, etcétera, etcétera. En 1350 tenemos uno, García Sancho, que viene de Almansa, pero ese, por lo que he visto en los descendientes, no cogen el apellido Almansa. Era Sancho García de Almansa, llibre de avecinamientos de la ciudad de Valencia. O sea que se ve que ya venían, pero hasta el siglo final del XV no tengo fuerza. Alpera también es un apellido muy importante, prácticamente Alpera son 102 en toda España en primer apellido, 98 en segundo, y prácticamente están todos en Valencia. Tenemos 78 en Valencia, Torrente tiene 10, Elche tiene 21, Alicante tiene 16, etc. Y en toponimia tenemos el primer Alpera, lo tenemos documentado en 1381, pero es curioso que en el mismo documento de la Marina aparece un Josep Alpera y al lado, unas líneas de abajo, aparece Josep Alperac, terminado en CH. Alperac es una terminación occitana. Occitanos tenemos muchos, pero de Alperac no nos apareció nunca, es la primera vez. ¿Sería el mismo o serán diferentes Alpera y Alperac? No lo sé,
no lo sé en estos momentos. Lo que sí que sé que en la Edad Media aparece algunas veces y luego ya en el siglo XVI, XVII ya es muy normal. Y hoy en día tenemos hasta poetas muy importantes que se llaman Alpera, de apellido. Bueno, Aina, solo hay 10 personas y encontramos un documento en 1349, Domingo d'Aina, pero ya nunca más ha aparecido ni como apellido ni como topónimo, con nada. Barraix, eso es discutible si realmente es un apellido valenciano, pero es posible que en el 1682 aparece un topònimo que era morisco, dice el camino de Masilmació, que al present s'anomena la folla de Barraix, la folla de Barraix, y aparece en una de las relaciones un apellido Barraix, lo que no sé si viene del Barraj de aquí, el Barraj, porque claro, o viene de otro sitio, no lo sé. Es raro que donde más Barraj haya era en Girona, solo hay 14 Barraj hoy en día. Pero claro, ha habido mucha emigración, por tanto tampoco es una Bugarra, no lo comento porque también existe en Valencia otra Bugarra. Bonete, ese sí que es muy interesante en Valencia, y ha dado topónimos, el barranco de Bonete, la caseta de Bonete, etcétera, etcétera. Y hay en Petrer, Santa Pola, o sea, sobre todo en la parte más hacia el sur, entre Murcia, etcétera. Énguera también hay, Bonetes, etcétera. El Bonillo, hay también muchos bonillos, 208, por ejemplo, solo en la ciudad de Valencia de Bonillo. Alicante tiene 42, etcétera, etcétera. Es un apellido, 2819 en primer apellido en España solo, o sea que ha dado mucho. Puede haber otros bonillos, yo no he encontrado ninguno, pero no, es un nombre que podría aparecer, aunque la etimología de bonillo veo que es muy discutida, es una de las más discutidas que he visto, no me gusta ninguna de las que se han dado, que bonillo venga de molinillo, por ejemplo, y todas esas cosas, no, hemos de buscar otra cosa. Hoy en día los bonillos están todos en Macastre, curiosamente, y hay un topónimo allí, la casa de Bonillo, en Macastre. Carcelén, también es un apellido muy normal, allá. Caudete, no hace falta comentarlo, es un apellido también muy... Pero claro, Caudete antes pertenecía a Valencia, como ustedes saben. Cotillas, que antes he hablado, Cotillas y Cutillas, tenemos las dos variaciones, hay bastantes, Cutillas más que Cotillas, y hay muchos en la provincia de Alicante, pero también hay topónimos en Requena, la Ramba de Cotillas, en Tous, en Orihuela, etc. La Romana, más al sur, y también en Moixent, Pla de Cotillas o en Petrer. Cotillas, eso es, en principio no tiene, es cotes, cot, la piedra, diminutiva, no los estudié antes, pero supongo que eso no hay ningún problema de explicar. También tenemos una escritora muy importante, Sánchez Cotillas, una de las mujeres una de las escritoras más importantes, o sea que pueden venir de fuera y integrar y escribir en valenciano tranquilamente. Cubas también es otro apellido muy interesante, es un pueblo de aquí también. Donde más existe el topónimo son en la zona castellana, en Callosa de Segura, Braçal de Cubas, Casa de Cubas, y luego ya ese aparece en el 17. También tenemos a Férez, pero Férez se ve que es moderno, no ha dado ningún topónimo, yo no he encontrado ningún topónimo. Ellín, hay muchos Ellín, sobre todo en la zona de Onteniente, como Llín, hemos perdido la primera parte, se quedó la segunda. En Elda también hay, y es un apellido también interesante. Jorquera, en cambio, como he dicho antes, hay muchos en Valencia de Jorquera apellido, pero no, ningún topónimo. Solo hay unas horqueras que aparecen en Vilamarchante, aparecen en Cheste, en el siglo XV y XVI, pero no lo sé si podría ser por las aspiraciones de esa, pero no lo sé. Vale. Lietor también existe como apellidos, pero bueno, pero no ha dado topónimos tampoco. Manchego, como gentilicio, sí que existe, que prácticamente todos están entre Albacete y Valencia, y tenemos la barraca del tío Manchego. Mancheño, ese tiene muchos más. Mancheño es la manera antigua, y hay en Pilar de la Horadada, y antes en Valencia a los manchegos los llamábamos mancheños. Ahora no, ahora ya manchego totalmente. Bien, Minaya, también tenemos en Elda un apellido Minaya, que era de Llín, era un señor de Llín que viene en el siglo XV. Monera, hay bastantes, Monera y Munera. Hay más Muneras, pero Monera aún también tiene 363 y en Valencia es donde más hay, y también aparece ya en el siglo XVI. Montealegre también existe, pero Montealegre hay tantos Montealegres que no sé si es el de aquí. Bien, Montiel también existe como apellido, y eso sí que seguramente viene de aquí. Otra cosa es el topónimo, otra cosa es el topónimo de Benaguacil,
que sí ese, pero el apellido que creo que viene de aquí, porque en Algemesí hay un señor, Vicent Montiel, y era Vicent de Montiel, la primera documentación de Montiel, y eso suele ser indicio que es de origen toponímico. Bien, Pardal, el Pardal, que es el pueblo de aquí, aparece en Valencia también, pero no sé, claro, eso puede ser porque el Pardal también es una palabra común en Valencia, es el pájaro, entonces no lo puedo saber segura. Paterna también tenemos, pero también tenemos allí una paterna y hay otras paternas no, tampoco lo sé. Pétrola, hay 6 personas en primer apellido y segundo que llevan el apellido Pétrola. Como tiene tan pocos, ni el Instituto Valenciano de Estadística ni el español nos dicen dónde viven. Yo no sé dónde viven, pero sí que puedo decirles que como apodo existe la casa de Pétrola en Onteniente, y yo de pequeño toda la vida a un señor le llamábamos el tío Pétrola porque venía de Pétrola, o sea que como apodo eso sí que existe, pero dónde existe como apellido, sé que hay 6 y 5, pero no sé dónde, porque no te lo pone la documentación. Pinilla también hay muchos en toda España, por tanto, Provencio, por ejemplo, hemos encontrado en Castellón, no hay ninguno en Valencia, y hay mucha gente de Valencia que vienen del Provencio, pero no hay. Reolit, por ejemplo, me ha sorprendido porque hay muchos en Valencia, pero en cambio no hay ningún topónimo Reolit. Riopar, por ejemplo, lo tenemos como topónimo en Pilar de la Horadada, la casa de Riopar, la casa de Riopà, con la pérdida de la R normal en aquella época, en aquella zona, pero en cambio no hay ningún apellido hoy que se llame Riopar, pero lo tenemos como topónimo. Eso quiere decir que seguramente ha existido, bueno, seguro que ha existido, si viene de Riopar. Robledillo es muy normal en la zona del Valle de Albaida y es seguramente el de aquí, porque en Ayora hay un robledillo, pero eso es más moderno, ¿no? En Tarazona tampoco se puede saber seguro, porque Tarazona-La Mancha y Tarazona no se puede saber de dónde vienen. Si no tenemos Tobarra, sí que tenemos bastantes, y hay topónimos con Tobarra. Me queda un minuto, creo. Vale. Villena, no lo vamos a comentar, porque es valenciano, pero tenía muchos en aquella época, en alguna época. Bien, etcétera. También hay muchos de Albacete, pero los de Albacete los dejamos para otra ocasión. Hay más de Albacete porque Albacete tiene más pueblos, tiene más municipios, pero en proporción es lo mismo. Bien, como conclusión les diré que con este tipo de trabajos se puede saber las tendencias de migración de cada zona hacia dónde van. No he traído mapas porque se me ha olvidado. Bueno, es igual. Pero bueno, pondremos un mapa en la publicación donde se podrá ver dónde han emigrado los de Albacete y verán que casi siempre han emigrado históricamente a la zona mediterránea, Valencia, Alicante, etcétera, etcétera, ¿no? Ya modernamente ya no tanto. Digamos que una parte constitutiva de los valencianos son gente que llegó desde toda la historia, pero en el siglo XX llegaron centenares, miles y miles a Valencia, como ustedes saben. Casi todos seguro que tienen familia o amigos allí en Valencia, como me pasa a mí aquí. Vale. Por tanto, eso es importante saberlo. Otra cosa importante para saber es que sin perspectiva comparatística, ya se ha dicho, no se podrá explicar muchos de los topónimos y tampoco podremos ampliar la explicación. Nos habremos de quedar con el Pere Bonillo, que viene del Bonillo, pero claro, la gente hoy en día, hay mucha gente que no practica la toponimia, pero sí que es seguidora de la toponimia. Tiene mucho éxito siempre la toponimia cuando haces alguna cosa, porque la gente quiere saber sus orígenes, su pueblo y tal. Entonces, ahora que tenemos la época de los ordenadores, que no abulta, se puede poner toda la información que quieras. Antes habías de decir, el libro debe tener 300 páginas, y claro, solo podías explicar lo esencial, pero ahora puedes poner lo que pasa allí, lo que es de la zona, más de las otras zonas que puedan tener relación. En ese sentido, estamos, lo que he dicho antes, ¿no? Nos interesaría, y creo que para todos, colaborar para que entre todos pudiéramos llegar, porque lo que ustedes saben eso es insustituible, no lo podemos superar. Si ustedes lo hacen, perfecto, y si no lo hacemos todos juntos, pues también. Esto sería como un método enciclopédico, como digo, que puede agradar a los lectores cultos y atraerlos a su cultivo. Y eso se hace rápido porque, como me decía antes un compañero, los mayores, los viejos, yo ya soy viejo también, ¿no? Los mayores nos van abandonando.
Y entonces o lo cogemos pronto, los pastores, cazaderos, etcétera, serán de libro. Ya pasa cuando hacemos encuestas, ya no te notas la diferencia de 30 años a acá. Nosotros empezamos hace 40 y un poco años, y las últimas, o las segundas encuestas para completar los mapas y tal, es otro mundo. Es otro mundo. Si tenías la suerte que encuentras a una persona que se ha criado en una masía o que su padre y tal, bien, pero lo normal es que la toponimia, claro, si lo que no se utiliza se pierde. Si no se utiliza porque vas con el GPS, ya no te hace falta saber el topónimo, ya no hace falta fijarte en la montaña, ya no hace falta fijarte en la nube, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eso es urgente. Bien, y por tanto, les invito a participar en el proyecto. Estamos abiertos a todos y seguro que entre todos lo haremos mejor. Lo haremos lo mejor posible. Y eso, que sepan que una parte de sus, que seguro que ya lo sabían, una parte de sus topónimos son parte hoy de la toponimia valenciana. O sea que estamos conviviendo a través de los nombres históricos. Muchas gracias. Y cuando digo valenciana podría decir murciana, almeriense, etcétera, etcétera, solo porque yo me he centrado en Valencia.